Un día antes del inicio de la llamada Cumbre de Paz en Suiza, Vladimir Putin dio un largo discurso a todo el personal superior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este evento también sirvió como un anuncio sobre las intenciones de Rusia hacia la guerra con Ucrania. Todo el discurso fue subido a la página web del Kremlin y se añadió una transcripción en inglés, mostrando que el Kremlin quería que esto fuera dirigido a Occidente, no solo a la población rusa. Putin, una vez más, y esta vez en términos muy claros, expuso tres cosas. Rusia está dispuesta a negociar la paz de inmediato si Ucrania también está dispuesta a hacerlo. Él expone las condiciones previas para un alto el fuego y explica los objetivos de Rusia para una paz duradera que no sea solo una solución rápida, sino que ponga fin al conflicto de una vez por todas. Creo que este es un discurso muy importante, ya que nos da la posición rusa de la manera más clara posible. Por lo tanto, lo compartiré aquí con ustedes en inglés, ya que hemos traducido el video, para que puedan escuchar la posición rusa por sí mismos. Mis propios comentarios estarán al final del video, y el discurso completo de 80 minutos se subirá a este canal en breve. Aquí está la posición de Vladimir Putin sobre la paz en Ucrania a partir del 14 de junio de 2024. Mientras Occidente ignora nuestros intereses y prohíbe a Kiev negociar, hipócritamente nos llama a algún tipo de negociaciones. Esto parece simplemente idiota. Por un lado, a Kiev se le prohíbe negociar con nosotros, y por otro lado, nos llaman a negociar y sugieren que nos estamos negando. Es una locura. Vivimos en un mundo al revés. Primero, deberían dar la orden a Kiev de levantar la prohibición de negociar con Rusia. Segundo, estamos listos para sentarnos a la mesa de negociaciones, incluso mañana. Entendemos toda la peculiaridad de la situación jurídica, pero allí hay autoridades legítimas, incluso de acuerdo con la Constitución. Hay con quién negociar. Por favor, estamos listos. Nuestras condiciones para iniciar tal conversación son simples y se reducen a lo siguiente. Me tomaría un tiempo ahora para reproducir toda la cadena de eventos que ocurrieron una vez más, para que quede claro que lo que voy a decir ahora no es una coyuntura del día de hoy. Siempre hemos mantenido una posición determinada. Siempre hemos buscado la paz. Así que, estas condiciones son muy simples. Las tropas ucranianas deben ser completamente retiradas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Jersón y Zaporilla. Además, llamo la atención precisamente de todo el territorio de estas regiones dentro de sus fronteras administrativas que existían en el momento de su incorporación a Ucrania. Tan pronto como Kiev declare su disposición a tal decisión y comience la retirada real de tropas de estas regiones, así como notifique oficialmente su renuncia a los planes de unirse a la OTAN, de nuestra parte, de inmediato, literalmente en ese mismo minuto, se emitirá la orden de cesar el fuego y comenzar las negociaciones. Repito, lo haré mente. Naturalmente, al mismo tiempo, garantizaremos la retirada sin obstáculos y segura de las unidades y formaciones ucranianas. Por supuesto, nos gustaría contar con que tal decisión sobre la retirada de tropas, el estatus no alineado y el inicio del diálogo con Rusia, del cual depende la futura existencia de Ucrania, se tome en Kiev de manera independiente, basándose en las realidades existentes y guiándose por los verdaderos intereses nacionales del pueblo ucraniano y no por indicaciones occidentales. Aunque por supuesto existen grandes dudas al respecto. Sin embargo, quiero en este contexto decir y recordar nuevamente. Dije que me gustaría repasar la cronología de los eventos una vez más. Dediquemos tiempo a esto. Entonces, durante los eventos en el Maidán en Kiev, en 2013-2014, Rusia ofreció repetidamente su ayuda para una resolución constitucional de la crisis,
organizada en realidad desde el exterior. Volvamos a la cronología de los eventos de finales de febrero de 2014. El 18 de febrero comenzaron enfrentamientos armados en Kiev, provocados por la oposición. Varios edificios, incluida la alcaldía y la casa de los sindicatos, fueron incendiados. El 20 de febrero, francotiradores desconocidos abrieron fuego contra los manifestantes y las fuerzas del orden. Es decir, aquellos que prepararon el golpe armado hicieron todo lo posible para empujar aún más la situación hacia la violencia y la radicalización. A las personas que en esos días estaban en las calles de Kiev expresando su descontento con el gobierno de entonces, las utilizaron intencionadamente para sus propios fines egoístas, como carne de cañón. Exactamente lo mismo están haciendo hoy, llevando a cabo la movilización y enviando a la gente a la matanza. Y, sin embargo, en ese momento había una posibilidad de una salida civilizada de la situación. Se sabe que el 21 de febrero se firmó un acuerdo entre el entonces presidente de Ucrania y la oposición para resolver la crisis política. Sus garantes fueron representantes oficiales de Alemania, Polonia y Francia. El acuerdo preveía el retorno a una forma de gobierno parlamentario presidencial, la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, la formación de un gobierno de confianza nacional, así como la retirada de las fuerzas del orden del centro de Kiev y la entrega de armas por parte de la oposición. La Rada Suprema aprobó una ley que excluía el enjuiciamiento penal de los participantes en las protestas. Tal acuerdo, que permitió detener la violencia y devolver la situación al campo constitucional, tuvo lugar. Este acuerdo fue firmado, aunque tanto en Kiev como en Occidente prefieren no recordarlo. Hoy diré más, otro hecho importante que antes no se había hecho público. A saber, literalmente en esas mismas horas, el 21 de febrero, tuvo lugar una conversación con mi homólogo estadounidense por iniciativa de la parte estadounidense. La esencia era la siguiente. El líder estadounidense apoyó inequívocamente el acuerdo de Kiev entre el gobierno y la oposición. Además, lo calificó como un verdadero avance, una oportunidad para el pueblo ucraniano, para que la violencia desatada no cruzara todos los límites imaginables. Luego, en el transcurso de las conversaciones, conjuntamente elaboramos la siguiente fórmula. Rusia intentaría convencer al entonces presidente de Ucrania de comportarse con la máxima moderación, de no usar el ejército ni las fuerzas del orden contra los manifestantes. Y Estados Unidos, en consecuencia, llamaría a la oposición al orden, a liberar los edificios administrativos, para que la calle se calmara. Todo esto debía crear las condiciones para que la vida en el país volviera a la normalidad, al campo constitucional y legal. En general, acordamos trabajar juntos en nombre de una Ucrania estable, pacífica, normal y en desarrollo. Cumplimos nuestra palabra por completo. El entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, que en realidad no planeaba usar el ejército, no lo hizo. Además, incluso retiró unidades adicionales de la policía de Kiev. Y los colegas occidentales. En la noche del 22 de febrero y durante todo el día siguiente, cuando el presidente Yanukovych se fue a Kharkov, donde debía celebrarse el Congreso de Diputados de las regiones del sureste de Ucrania y Crimea, los radicales, a pesar de todos los acuerdos y garantías por parte de Occidente, tanto de Europa como de Estados Unidos, tomaron el control del edificio de la Rada, la administración presidencial, y capturaron el gobierno por la fuerza. Y ninguno de los garantes de todos estos acuerdos sobre el orden político, ni los Estados Unidos ni los europeos, movieron un dedo para cumplir con sus obligaciones, para instar a la oposición a liberar los objetos administrativos capturados y renunciar a la violencia. Es evidente que tal curso de los acontecimientos no solo les convenía, parece que ellos mismos fueron los autores del desarrollo de los acontecimientos, precisamente en esa dirección. Ya el 22 de febrero de 2014, la Rada Suprema
en violación de la Constitución de Ucrania, adoptó una resolución sobre la llamada autoeliminación del presidente en funciones Yanukovych del cargo de presidente y convocó elecciones extraordinarias para el 25 de mayo. Es decir, se llevó a cabo un golpe de Estado armado, provocado desde el exterior. Los radicales ucranianos, con el consentimiento silencioso y el apoyo directo de Occidente, frustraron todos los intentos de salir de la situación de manera pacífica. Luego persuadimos a Kiev y a las capitales occidentales para que iniciaran un diálogo con la gente en el sureste de Ucrania, respetando sus intereses, derechos y libertades. No, el régimen que llegó al poder como resultado del golpe de Estado eligió la guerra. En la primavera y el verano de 2014, lanzó acciones punitivas contra el Donbass. Rusia volvió a hacer un llamado a la paz. Hicimos todo lo posible para resolver los problemas agudos surgidos en el marco de los acuerdos de Minsk. Pero Occidente y las autoridades de Kiev, como ya he subrayado, no tenían intención de cumplirlos. Aunque en palabras los colegas occidentales, incluido el jefe de la Casa Blanca, nos aseguraron que los acuerdos de Minsk eran importantes y que estaban comprometidos con los procesos de su implementación. Que, según ellos, permitirá salir de la situación en Ucrania, estabilizarla, tener en cuenta los intereses de los habitantes del este. En lugar de eso, en la práctica, organizaron un bloqueo de Donbass. Las Fuerzas Armadas de Ucrania prepararon sistemáticamente una operación a gran escala para destruir las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Los acuerdos de Minsk fueron finalmente enterrados por el régimen de Kiev y Occidente. Es por eso que en 2022, Rusia se vio obligada a iniciar una operación militar especial para detener la guerra en Donbass y proteger a los civiles del genocidio. Al mismo tiempo, desde los primeros días volvemos a proponer opciones de resolución diplomática de la crisis. Ya hablé de esto hoy. Y estas son las negociaciones en Bielorrusia, Turquía, la retirada de tropas de Kiev para crear condiciones para la firma de los acuerdos de Estambul, que en principio fueron aceptados y acordados por todos. Pero incluso estos intentos nuestros fueron nuevamente rechazados. Occidente y Kiev tomaron el rumbo de infligirnos una derrota. Pero, como es sabido, todo esto fracasó. Hoy hacemos otra propuesta de paz concreta y real. Si en Kiev y en las capitales occidentales la rechazan, como antes, al final es su asunto, su responsabilidad política y moral por la continuación del derramamiento de sangre. Es evidente que las realidades sobre el terreno, en la línea de contacto de combate, seguirán cambiando en detrimento del régimen de Kiev. Y las condiciones para el inicio de las negociaciones serán diferentes. Subrayo lo principal. La esencia de nuestra propuesta no es un alto el fuego temporal o una suspensión de las hostilidades, como quiere Occidente para recuperar pérdidas, rearmar al régimen de Kiev y prepararlo para una nueva ofensiva. Repito, no se trata de congelar el conflicto, sino de su finalización definitiva. Y lo diré una vez más. Tan pronto como en Kiev acepten este curso de los acontecimientos propuesto hoy, acepten la retirada completa de sus tropas de las regiones de DNR y LNR, Zaporilla y Jersón, y realmente comiencen este proceso, estamos listos para iniciar las negociaciones sin demora. Repito, nuestra posición de principio es un estatus neutral, no alineado y no nuclear para Ucrania, su desmilitarización y desnazificación. Más aún, estos parámetros fueron aceptados en general durante las negociaciones de Estambul en 2022. Allí, todo estaba claro en cuanto a la desmilitarización. Todo estaba estipulado, la cantidad de esto, aquello, tanques. Todo fue acordado. Sin duda, deben estar plenamente garantizados los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos de habla rusa en Ucrania. Reconocidas las nuevas realidades territoriales, el estatus de Crimea,
Sebastopol, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporilla como sujetos de la Federación Rusa. En el futuro, todos estos principios básicos deben ser fijados en forma de acuerdos internacionales fundamentales. Naturalmente, esto también implica la cancelación de todas las sanciones occidentales contra Rusia. Creo que Rusia propone una opción que permitirá realmente poner fin a la guerra en Ucrania. Es decir, hacemos un llamado a dar vuelta a la trágica página de la historia. Aunque sea difícil y gradual, paso a paso, es necesario comenzar a restablecer las relaciones de confianza y buena vecindad entre Rusia y Ucrania, así como en toda Europa. Resolviendo la crisis ucraniana, nosotros, junto con nuestros socios de la CSSTO y la SSO, que ya hoy están haciendo una contribución significativa en la búsqueda de vías para una resolución pacífica, así como con los estados occidentales, incluidos los europeos, estamos listos para el diálogo. Podríamos abordar la tarea fundamental de la que hablé al comienzo de mi discurso, a saber, la creación de un sistema indivisible de seguridad euroasiática que tenga en cuenta los intereses de todos los estados del continente, sin excepción. Por supuesto, un retorno literal a las propuestas en el ámbito de la seguridad que planteamos hace 25, 15 años o incluso hace 2 años es imposible. Demasiadas cosas han sucedido, las circunstancias han cambiado. Sin embargo, los principios básicos y lo más importante, el propio tema del diálogo, permanecen inalterados. Rusia es consciente de su responsabilidad por la estabilidad mundial y nuevamente confirma su disposición a dialogar con todos los países. Pero no deben ser imitaciones de un proceso de paz con el objetivo de servir a intereses egoístas de alguien, sino conversaciones serias y sustanciales sobre todo el complejo de cuestiones de seguridad mundial. Estimados colegas, estoy seguro de que todos ustedes comprenden bien las enormes tareas que enfrenta Rusia, cuánto tenemos que hacer, incluso en el ámbito de la política exterior. Sinceramente, les deseo éxito en este difícil trabajo de garantizar la seguridad de Rusia, nuestros intereses nacionales, fortalecer la posición del país en el mundo, promover los procesos de integración y las relaciones bilaterales con nuestros socios. Por nuestra parte, el liderazgo del Estado seguirá brindando al cuerpo diplomático, a todos los que participan en la implementación de la política exterior de Rusia, el apoyo necesario. Una vez más, gracias por su trabajo, gracias por su paciencia y atención a lo que se ha dicho, y estoy seguro de que juntos lo lograremos. Muchas gracias. Creo que es importante señalar algunos puntos sobre el discurso de Vladimir Putin. En primer lugar, él diferencia entre las diferentes etapas de lo que claramente ve como un proceso. Menciona que esto tomará tiempo y no se puede lograr de una vez, pero claramente lo considera un proceso. Está dispuesto a hablar de inmediato, siempre y cuando haya alguien con quien hablar, en el lado ucraniano. Recordemos que todavía hay un decreto de Volodymyr Zelensky que prohíbe al presidente negociar con Rusia. Por otro lado, lo interesante es que Vladimir Putin también parece aludir a las autoridades competentes en Ucrania, indicando que todavía son autoridades constitucionales. Lo que quiso decir con esto es, por supuesto, que el mandato de Volodymyr Zelensky como presidente ha llegado a su fin. Creo que está bastante claro, desde la perspectiva rusa, que ya no lo consideran el presidente constitucional legítimo de Ucrania. Sin embargo, están indicando que hay otros con quienes pueden negociar. No sé exactamente a quién se refiere, si es al ministro de Relaciones Exteriores, a los diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania o al Parlamento. Sería natural considerar al Parlamento, ya que una delegación parlamentaria podría negociar. El Parlamento también sería el órgano para ratificar cualquier acuerdo.
lo que hace lógico negociar directamente con el poder legislativo. No sé exactamente qué está pasando por su mente, pero claramente piensa que tan pronto como haya una contraparte ucraniana dispuesta a discutir esto, Rusia lo hará. En segundo lugar, para llegar a un alto el fuego, exigiría una retirada de los 4 oblasts donde los rusos todavía están involucrados en la guerra, especialmente Jersón y Zaporilla, que no están bajo control ruso completo. Lo mismo se aplica a Lugansk y Donetsk. Tampoco hay control militar ruso completo allí. Dice que si se retiran, entonces detenemos la lucha de inmediato. Si tenemos un acuerdo sobre esto, también permitiremos que las fuerzas ucranianas se retiren sin dispararles. Correcto. Esto, sin embargo, es solo el alto el fuego que él prevé. La tercera parte sería un acuerdo de paz. Este acuerdo para mí es realmente lo más importante porque establece la visión rusa para una solución al conflicto. Sabemos que en Suiza probablemente obtendremos algo como una posición occidental o una posición ucraniana sobre lo que quieren. Conocemos la fórmula de paz ucraniana, que básicamente es una demanda para que los rusos capitulen, se retiren de todos los territorios, incluida Crimea, y enfrenten un tribunal de crímenes de guerra contra Vladimir Putin y otros en Rusia, las personas que son esencialmente responsables del conflicto. Entonces, todavía tengo esperanza de que algo más razonable salga de la Cumbre de Paz de Suiza, que pueda servir como una verdadera posición de negociación. Pero aquí, lo que Vladimir Putin expone es la posición de negociación de Rusia y lo que quiere. Para mí, no necesariamente todo esto se concretará. Esto es sobre lo que Vladimir Putin está dispuesto a negociar. Tan pronto como indicas que hay algo negociable, sabes que hay algunas líneas móviles. Pero la premisa básica es muy clara. Es realmente el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania. Me pareció bastante interesante que incluso diferencie entre neutralidad y no alineación, pero quiere ambas. Es absolutamente claro. No hay membresía en la OTAN y no hay alianzas militares con ninguna fuerza externa. Pero eso también significa ninguna alianza militar con Rusia, ¿verdad? Así que Ucrania permanece como un amortiguador, como se previó hace 2 años en el Acuerdo de Estambul. Este es el núcleo de todo. En cuanto a lo que sucede con las regiones, tengo la fuerte sensación de que hay espacio para la negociación allí. ¿Notaste que Vladimir Putin en realidad se refirió a Donetsk y Lugansk como las repúblicas populares? No se refirió a ellas como las regiones rusas de Donetsk y Lugansk, que según la constitución rusa, ahora se consideran. Él dice, por supuesto, que ahora son parte del territorio estatal ruso, pero el hecho de que todavía se refiera a ellos como las repúblicas populares, que era su estatus antes de la incorporación al territorio estatal ruso, parece insinuar que hay algún margen de negociación allí. Ahora, quiero decir que no puedo mirar dentro de la cabeza de Vladimir Putin y no sé exactamente qué estarían dispuestos a hacer o no los rusos, especialmente ahora que tienen la ventaja militar. Pero está bastante claro que en este discurso, Vladimir Putin desea la paz. Está claro que hay un deseo ruso de poner fin a este derramamiento de sangre, pero no a cualquier costo. Entonces la pregunta es, ¿puede comenzar el proceso que primero llevará a un alto el fuego y luego a negociaciones serias que también sean verificables, conduciendo a un fin verificable de este conflicto? Sería un proceso gradual para salir de la guerra. Así es como él lo ve desarrollarse. Un retorno literal al Acuerdo de Estambul no es posible, dice, pero puede servir como base para la negociación. Esto es interesante porque lo hemos escuchado antes. Lo hemos escuchado en la entrevista con Tucker Carlson y varias veces desde entonces. Estambul aún puede servir como un comienzo, no un fin, sino un comienzo para hablar entre sí.
Y por supuesto, la desmilitarización y desnazificación, es decir, deshacerse del batallón Azov y regresar a un orden constitucional en Ucrania. Getting back to a constitutional order in Ukraine, that is obviously also something that is. Eso es obviamente algo que Rusia exige para hacer la situación más predecible. Pero aquí estamos en 2024 y tenemos una oferta de negociaciones reales de los rusos sobre la mesa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pueden el Occidente colectivo y Ucrania aprovechar esta oportunidad y decir, vamos a sentarnos? La única respuesta a eso es que todavía piensan que hay más que ganar a través de la guerra que a través de la paz. Vladimir Putin parece creer que a través de las negociaciones se puede lograr más o poner fin al conflicto. En contraste, Occidente parece creer que solo el poder militar puede terminarlo. Veamos cómo se desarrollará esto, especialmente con lo que salga de Suiza en los próximos días.